Saludos amigos de la cultura y pobres gentes que no tienen televisión satelital, bienvenidos a una nueva emisión de En órbita que hoy celebra los 60 años de la televisión en Colombia. Hemos salido de los estudios y del chroma key para que mi cuaderno y yo podamos encontrar otro personaje interesante a quien entrevistar y me encuentro ni más ni menos que con Pepe Sánchez. Bienvenido Pepe a En órbita. Bienvenidos ustedes. No, pues muchísimas gracias aquí con el futuro pedreódromo. Bueno, tú empezaste en la radio, ¿correcto? ¿O empezaste en televisión? No, en la radio. En la radio. En la radio, algo que he referido, como dicen en la costa, varias veces, pero es muy curioso. Mi hermana, Isabel, estudiaba en la Nacional, estudiaba filosofía, y Humberto Martínez Salcedo estudiaba Derecho en la Nacional. Eran amigos. Los dos trabajaban en la HJCK. Mi hermana hacía libretos y era locutora. Y Humberto era locutor. Algún día, un domingo, tenía que ir Humberto a reemplazarla, porque ella tenía, pues, era el turno, y un domingo de estos no apareció Humberto. Entonces mi hermana tenía una cosa urgente que me llamó a la casa y me dijo, venga y presente el concierto del domingo. Yo tenía ya cierta familiaridad con la emisora, yo iba casi todos los días, daba vueltas por ahí, me gustaba el ambiente. Entonces, esto era la HJCK. Entonces me senté del micrófono y presenté el concierto del domingo. Tenía cierta familiaridad con los nombres de autores, de músicos, toda esta cosa. Y a raíz de eso, Álvaro Castaño me contrató como locutor y ahí arrancó la cosa. Ok, ¿y qué estabas haciendo cuando se emitió por primera vez televisión en Colombia? ¿En televisión? ¿Estabas ahí en televisión? Me sentía como un poco raro. La primera emisión la vimos con mi hermana Isabel en la casa de Bernardo Romero Lozano, el papá de Bernardo Romero Pereiro, que fue el primer director de dramatizados que tuvo la televisión, porque él dirigía un grupo de radioteatro muy interesante y entonces pasó a dirigir televisión. Se trajo al técnico de sonido, que era Manuel Medina Mesa, que asimiló muy pronto todo el manejo del switch, toda la cosa, y desarrolló un gran sentido de la imagen. Entonces, entre los dos, sucesivamente siguieron haciendo muchos teleteatros y cosas. Pero el primero estuvo a cargo de los técnicos cubanos. Toda la técnica fue cubana. Y Bernardo dirigió ese primer intento. Entonces, en la casa de él veíamos, esto era extrañísimo, en la cajita negra, uno no se imaginaba, se había oído hablar de la televisión, pero están ahí. Y entonces pasó eso, y como a la media hora estaban tomando aguardiente con nosotros ahí en la casa. Entonces, ustedes que estaban ahí, era una sensación muy rara. Pero en ese momento yo ni soñaba en asomarme por ahí, yo estaba de locutor, creo que ya había pasado a la Radio Nacional. Y estando en la Radio Nacional fue que me pasaron a televisión como locutor, lector de noticias, y había con frecuencia se pasaban documentales, entonces yo narraba los documentales. El general Rojas Pinilla iba a saludar a una tía, entonces el saludo de la tía de Rojas Pinilla. Todo eso habría que tratar. En este momento el general se encuentra... Sí, me tocó, por ejemplo, ir a control. Los controles remotos eran un despliegue de tecnología, una cosa tremenda, complicadísima. Aparatosísimo, pues. Y me mandaron a muchas cosas, pero una de esas, a la visita que le hizo María Félix al general Rojas Pinilla. Ajá. Entonces me instalaron un micrófono en un salón de palacio, ellos dos allá, sentaditos. Entró María Félix, muy linda, todos ahí se sentaron a hablar. Y no, es decir, lo que hablaban no se oía. Sí. No, además porque estos micrófonos no existían. Entonces yo con una balita aquí, hable. ¿Y te tocaba improvisar? Como... Claro. Decir 100 veces la biografía de María Félix, las películas que había hecho, lo importante que era, y dele y repita, y yo creo que no menos de una hora. Entonces era una cosa, no menos de una hora, eso fue eterno. En este momento el general le pregunta por el clima, María Félix mira eso no, pues, como... una vez me tocó, yo no sé si fue la inauguración de la Feria de Exposición o un aniversario, o el primer año de la Feria de Exposición, que lo hizo Rojas Pinilla. Me pusieron mi micrófono acá, allá iba todo el desfile de los animales de todo el país, no sé qué,
y allá estaba el Estado Mayor y yo aquí, y se llena esto de gente y me dejaron sin ver. Pensar en un monitor en esa época, eso era un sueño, eso Sí, claro. no existía. Entonces yo con el micrófono aquí alcancé a ver al coordinador que me hizo así con un libreto allá, y yo empecé a hablar. Me habían dado una lista del orden en que iban a aparecer todos los animales que desfilaban. Entonces empiezo yo a leer la lista del ganado porcino de la sabana de Bogotá, y mientras yo leía, hablaba del ganado porcino, la cámara paneaba a todo el Estado Mayor. ¿De verdad? Eso fue tremendo, y cómo me decían que me quería hacer esta... Yo seguí, claro, me imagino que poncharían a otra cosa, no sé. La televisión en un comienzo funcionó casi que exactamente como la radio, ¿verdad? Sí. Bueno, en general... Incluso todavía. Y en general la televisión no se sabía muy bien qué era, todavía se está descubriendo hasta ahora, más o menos, pero en un principio no se sabía si era como la radio, como el teatro, como el cine. ¿Qué es esta cosa? Nadie, y no solo aquí, a nivel mundial, no se sabía muy bien para dónde coger con la televisión. Y era así, bastante radial, desde luego. ¿En qué cambió esa noción la llegada de Sequizano? Eso... Sí, mira, bueno, el teatro se hacía muy poco, casi nada. Víctor Mayarino hacía de golpe temporadas, había un tipo de teatro de sainetes y de comedias, Campitos, había un célebre productor y director, ¿no?, que hacía unas comedias. Creo que adaptaba cosas argentinas para acá. En fin, era así, venían revistas musicales de golpe. Era muy poco. Entonces, por otro lado, ya en la televisión se nutría de los actores de la radio. Entonces era un concepto un poco radial, vocal, en la actuación. Y hasta ahí, ¿no? Llegaba ahí. Aparece Sequizano, con esta teoría de Stanislavski, y pues a los que tuvimos oportunidad de estar ahí nos empezó a abrir los ojos, hombre, a un panorama tan diferente, a un trabajo que exigía una técnica rigurosa, que exigía una posición filosófica inclusive, que exigía un compromiso social, en fin, abrir todo el espectro del teatro, y esto fue una maravilla, nos descorrieron la cortina. Y yo creo que eso fue el aporte definitivo, aunque duró apenas 5 meses. Hubo una confabulación entre los que en ese momento se consideraban pues, los chachos del teatro, eso, y acusaron a Sequizano de hacer proselitismo comunista, lo cual era absolutamente falso. Yo era testigo, yo asistía a las clases y a duras penas nos alcanzaba el tiempo para los ejercicios y para la investigación y para todo lo que estábamos haciendo. Lo acusaron de que había venido a hacer proselitismo comunista a 4 pelagatos, y lo echaron en 5 meses del país. Bueno, ¿cómo pasó esto del Meridiano? Cuéntame esa historia Sí, aquí. esto es un episodio muy breve, pero muy curioso. Yo participé de un grupo de amigos, eran 3, eran un señor Antonio Longa, que era como un ejecutivo, un productor de cosas, de negociante. Estaba Rafael Maldonado Piedradita, que era un joven, en esa época joven periodista, y Manuel Franco, que era realizador de cine, había hecho algunos cortos, bueno, se unieron los 3 con la idea de poner un noticiero. Entonces, después de todos los trámites y toda la cosa, se llegó a realizar el noticiero con un concepto muy libre y muy curioso que ahora se está repitiendo. Se le veían, digamos, las tripas a la cosa. Se veían los sets, porque en cada set había una sección de algo, de economía, de modas, de tal. Entonces, eso se veía así. Y había un set que era del locutor. Entonces, todo eso destapado, se veían las backings y toda esa cosa. Y la cámara buscaba al locutor, que recibía por un teleprompter, podía ser, ¿cómo se llamaba? Sí, como un telex, un cable. Sí, recibía las noticias.
El locutor era Hernán Mejía Vélez, que fue el jefe de programación de la HJCK mucho tiempo. Y era un locutor excelente, con una voz profunda, baja, así. Y Hernán en calzonarias, en tirantas, en camisa, recibía por el telex las noticias y las leía. Las noticias se generaban en la oficina. De la oficina mandaban, ratatata, iba apareciendo la noticia. Un fax primitivo, pues. Exactamente, exactamente. Y si era noticia económica, había el comentarista económico, se le daba la palabra y el tipo en su set comentaba la cosa. Era una cosa muy dinámica y para el momento, es que hay que ver que estamos en los albores de la televisión. Para ese momento era una visión muy avanzada. Pero ahí, en la medida en que se ha vuelto un negocio más sólido, de alguna manera se ha vuelto más difícil hacerlo, ¿o no? Pues digo, porque tú en ese momento tuviste la oportunidad de pasar de la radio a la televisión, de ser actor, de ser locutor, después de ser escritor, pudiste sacar las cámaras de RTI para ser Don Chinche. Ahora es muy difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Es el problema del rating. Es decir, para que una cosa tenga un valor creativo, tiene que tener un alto porcentaje de riesgo, de experimento. Y eso no, es decir, la pauta no deja experimentar. Entonces se acude a fórmulas ya resabidas, y esas fórmulas resabidas acaban por cansar al público. Entonces se desgastan las fórmulas, entonces hay que encontrar otras fórmulas, pero siempre se está en función de buscar la fórmula, no de ensayar una cosa nueva, no de experimentar. ¿Cómo funcionó el experimento de armar el set, entre comillas, de Don Chinche? Como la sacada a la calle, lo que tú me estabas contando del establo, involucrar a la gente, el Renault 16, o sea, ¿cómo funcionaba sacar a la calle pues, la televisión que antes era tan pesada y tan aparatosa? Bueno, yo creo que sigue funcionando porque la repetición del Chinche fue exitosa. Hace nada, sí. Hace poco. Sí, el estudio aprisiona un poco, no tanto ahora, que se hace estudios y hacen cosas que parecen más de verdad. En ese momento el trabajo de escenografía eso era un poco precario. La iluminación también, todo, había una serie de impedimentos tecnológicos, porque había que iluminar mucho por las cámaras, era muy duro, eran cámaras de tubo, entonces no tenían la sensibilidad de las cámaras de ahora. Entonces la luz tenía que ser full, lo cual impedía crear atmósferas de luz y delataba el cartón de las escenografías, y era una cosa ahí como sacar esto aquí a la luz del sol. No había la posibilidad de tratamiento de la luz, crear atmósferas. Eso no, eso vino mucho después, hasta ahora está viniendo. Entonces, asomarse uno a la calle era muy importante y una cosa que refrescaba mucho, porque este encierro en sets de ese tipo, bastante mentirosos, y eso era un poco fatigante y no sabía de verdad la cosa. Además, yo fui muy aficionado al cine y íbamos a un cineclub con mis hermanos, al Cineclub de Colombia, entonces ahí vimos todo el neorrealismo. Entonces el neorrealismo me impactó y no se me ha salido de la cabeza. Entonces yo decía, eso se tiene que poder hacer. Pero no se podía hacer porque las cámaras no permitían. Cuando ya se pudo hacer, ya se pudo sacar la cámara a la calle, entonces yo quise aprovechar y meterle una brizna de neorrealismo a la cosa. Fue cuando el Chinche. Cuando se habla de Don Chinche, se habla del costumbrismo colombiano. ¿A ti te gusta esa denominación, el costumbrismo, hablar sobre eso, o simplemente es una manifestación de ese realismo? Sí, claro. Sí, el término costumbrismo es un poco encajonador, es decir, es una visión de la cultura de la gente, de la cultura de un país, la cultura de un entorno, más que esa cosa limitante del costumbrismo. Es eso, pero es mucho más. Es una manera, una actitud, una manera de ver la vida, una manera de comer, todo eso. Pues es que existe un algo elitista, ¿no?, en llamar las cosas costumbrismo, sí, cuando se está hablando de la gente que anda arrancada como Don Chinche, como Eutimio, sí, como gente
del común, entonces ahí sí, ay, no, eso es costumbrismo, Sí, lo demás es costumbrismo. cultura. Claro, claro. Y resulta que es que así somos. Sí, pues. Sí. ¿Y eso era común verlo en televisión? Como... Se había, bueno, no, que del costumbrismo se había ensayado primero la familia Mallarino, Víctor Mallarino, papá, y sus hermanos y hermanas, habían hecho una cosa muy graciosa, era muy cachaca, muy bogotana. Se llamaba Hogar, Dulce Hogar. Y era toda la familia Mallarino, hacían distintos papeles, era muy lindo como demostración actoral y todo era, pues, el ambiente bogotano sin ni más ni menos. Eso fue lo primero, eso pero duró muy poco. Después vino el Yo y Tú, con Alicia del Carpio, que ella, inclusive ella misma lo decía, es que le decían que cómo había asimilado tanto el costumbrismo. Y decía ella es que la gente la clase media se comporta igual aquí que en Madrid. Entonces ella muchas imágenes las tenía en su casa de Madrid, de gente que había conocido allá, las aplicaba aquí y era más o menos el mismo comportamiento de clase. Pero la cosa popular ya, esencialmente popular, no creo que no había habido antecedentes. ¿Tú tienes algún tipo de fórmula para el humor? Es decir, ¿tú tienes algún punto de partida al menos? ¿O sientes que es una cosa más de empatía? Como... Sí, yo creo que el punto de partida lo tengo en mi papá, que era un tipo de mucha chispa, un tipo de mucha bonomía, muy desprevenido en la vida, muy amigo de la gente. Recuerdo mucho el entierro. El papá fue como si hubiera sido un ministro. El papá era fotógrafo. Tenía uno de los viejos fotógrafos de Bogotá y tenía su clientela, tenía su estudio. Y bueno, Bogotá era un pueblo, era una ciudad chiquita de 600.000 habitantes, digamos. Pero entonces a él lo conocían mucho por el centro y lo saludaba a la gente. Iban amigos a pedirle consejos. Siempre él estaba en función del consejo y de pasarle el billetico al amigo. Tenía un grupo, mi papá nunca tomó trago, pero tenía un grupo de 3 o 4 amigos que eran aguardienteros. Ellos iban a la fotografía del estudio casi todas las tardes, entonces papá les tenía su botellita de aguardiente. Entonces iban allá y yo escuchaba todo esto porque eran unos calemburistas y una cosa, eso era salíamos con mis amigos, 2 o 3 amigos del colegio a la fotografía, a tomar onces porque nos encargaba onces el papá y todo, y a oír a estos viejos bogotanos contar anécdotas y grasejos, y eso era una delicia. Yo creo que eso fue una excelente escuela. Pues, y es que además ya después, pues tú trabajaste con Fanny Mickey. Sí, claro. Es decir, la creación como de una bohemia, Sí. de alguna manera sí terminó nutriendo por un lado al teatro, por otro lado a la televisión. Claro, claro. A propósito de eso, por ejemplo, con Humberto Martínez, nos sentábamos a tomar trago y hablábamos en verso. Nos daba por hablar en verso toda una noche. Entonces, imagínate. Repentizando. Sí, sí. Y comentábamos de todo, hablábamos en verso. La condición de hablar en verso. Ese tipo de cosas, ese tipo de ejercicios humorísticos, sí, me fue alimentando, yo creo, y ya entonces se convierte en una manera de ver la vida, ¿no? El Chinche hubiera podido ser una tragedia. Es decir, todos desempleados, mendigando allá a ver el almuercito, el pobre doctor Pardito que le dan de comer. Eso era es decir, pero visto desde otra óptica, pues podía resultar gracioso. Y además es que en este país ya no tenemos más remedio que nos da risa. Es tanta la miseria que nos tiene que dar risa porque si no nos morimos todos. Bueno, por último, ¿será posible con la televisión como funciona ahora hacer algo innovador? ¿Sería posible tener algo parecido siquiera al Chincha, a Romeo y Buceta? Sí, es posible, pero no en los canales comerciales. Es posible en Señal Colombia, es posible en el canal en Capital, es posible. Y ahí yo creo que está el futuro y la posibilidad de innovación en la televisión está en estos canales estatales, digamos, ¿no?
porque yo creo que es una obligación de Estado mantener esas posibilidades abiertas siempre. Bueno, perfecto. Pepe, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, a ustedes muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una despedida en español neutro. Para ustedes, señores televidentes, dejamos la recomendación de entrar al portal de internet www.enorbita.tv, en donde pueden encontrar esta entrevista en toda su longitud y el recomendado que les dejamos a continuación. ¿Listo? Perfecto.